en serio, no es complejo este país. Lo complejo de este país es la gente que todavía le da crédito a los libertarios. El tema está servido en la mesa de la radio de los santiagueños y vamos a realizar la presentación de los invitados para la jornada de hoy. Estamos hablando del profesor Nelson Bravo, titular de turismo de la provincia, a Marianela Lezama Eid, concejala por Libres del Sur, a la concejal también en ejercicio y concejal reelecta, Cecilia Neme, perteneciente a la Unión Cívica Radical, y al licenciado y politólogo Diego Ramos, a quienes le damos la bienvenida a la radio de los santiagueños. Un placer. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Prestigiosas personas, ¿no? Para esta mesa, algunos en carácter de amigos. Y aclaro esto, en el caso del profe Nelson, sí, más que nada invitado por su aparición, ¿sí? en las redes, ¿no? Sí. Carácter de influencer. No va en desmedro de tu cargo, profe, pero está muy bien. Claro. Así que queremos esa verba florida de las redes. Sí, no. Está el tema, O sea, no me invitó por el prestigio, sino por el impacto. por los influencers. Por el impacto en las redes. No, suma. Fíjate que como el presidente, además de hacer esos anuncios, sí, anunció un festejo, sí, que iba a dar un recital. Sí. Nuevamente, no sé si en el Movistar Arena o qué. Pero hablando ya un poco más en serio, lo que me preocupa más que la situación actual es la proyección hacia adelante, porque uno viene analizando la película desde hace unos años y ve que viene en caída la economía, la recesión, el cierre en la industria, el endeudamiento, y llegamos hoy a una foto que es complicada, pero no estamos viendo hacia adelante una salida. Sí. Y más aún con el gobierno nacional lavándose las manos, diciendo ese es un problema que se ha suscitado por un trato entre privados, entre otras cosas. Así que a mí, como para resumir, lo que me preocupa es lo que se viene, digamos, lo que no se vea hacia adelante. ¿Lo que se viene es peor que esto? Si tuviera que apostar, apostaría que sí. Yo no lo sé, porque no sé cómo es, pero uno ve que esta tendencia de caer sí, continúa. Sí. ¿Cuál es la mirada que tiene tanto el Libres del Sur, sabemos y son conocidos por su trabajo militante en las calles, y un partido centenario como la Unión Cívica Radical a todo esto? Bueno, la verdad que nosotros vemos con mucha preocupación la falta de sensibilidad de este gobierno nacional, ¿no? Me parece que Ariel hacía una muy buena síntesis respecto de cuál es el diagnóstico que estamos viviendo en la Argentina, hablando de pobreza, de niños, niñas, hablando de las familias endeudadas, lo difícil que es llegar a fin de mes, salarios que están totalmente estancados, un costo de vida cada vez más alto. La verdad que esta combinación preocupa a las familias, y la falta de sensibilidad de un presidente, ¿no? Que lo hemos tenido hablando ayer en el Consejo de las Américas, en que le divierte que una empresa quiebre, que entiende que son los costos que hay que pagar para, según él, hacer el mejor gobierno de la historia argentina. La verdad es que hablar de los niños, ¿no? Del nacimiento y de la tasa de natalidad como reposición, como si se tratase de un artículo de un supermercado, ¿no? Que hay que reponer, bueno, entonces me parece que esa falta de sensibilidad. Y destacando también que ha sido una aparición del presidente sin ningún tipo de discurso armado. Entonces me parece que también deja a la vista cuáles son lo más... se expone como persona, como valor, con sus valores, con su poca sensibilidad ante lo que está pasando. Entonces, la verdad que con mucha preocupación, porque creo que es lo que se vive en la Argentina en estos tiempos de Milei. Bueno, desde el radicalismo, bueno, más que como radical, te voy a hablar como persona. Hacia el micrófono más. Creo que, Ahí estamos. Ahora sí. Sí. Tengo un problema. Por lo general miro así y más como persona, como trabajadora, veo que la caída del consumo es válido desde el radicalismo, que inclusive es un partido, como dices vos, centenario, en donde la educación es primordial y hoy se golpea a la educación, la salud es primordial y se golpea a la salud, y como decía Marianela, hablar de la baja de la tasa de natalidad, echarle la culpa a los pañuelos verdes, no me parece que ese sea el problema de fondo. Por supuesto, yo voy a estar de acuerdo en
en algunas cosas, como con el tema del Estado, de reducir un montón de costos, pero que la pague el ciudadano no, que la pague el consumo no. Se ha ocupado de una macroeconomía, no se ocupa de la microeconomía, que es el que consume, como decía Ariel, negocios que cierran, despensas que cierran. Sí, él te va a decir, se abren y vienen multinacionales, pero eso no nos sirve, porque hoy el ciudadano común no vive de las multinacionales. El ciudadano común que pierde el trabajo no puede consumir, y también siempre hago la aclaración y lo traslado a mi consultorio, con las obras sociales, con las prepagas. Entonces ahí es donde se ve la caída del trabajador realmente. Que bueno, él dice, podremos estar peor, yo creo que siempre se puede estar peor, pero también se puede llegar a estar mejor. No sé si esa es la opción, pero hay que ver qué otras opciones también se presentan para no seguir por un mismo camino. Sumo por lo que dice Cecilia, el tema de la inversión extranjera directa está en rojo. Nunca había sucedido. Si tomás la presidencia de Néstor Kirchner hasta el presente, nunca en la Argentina la inversión extranjera directa había estado en rojo como todo. Así que no entra verdaderamente nada que mueva el amperímetro. Con un Exactamente. RIGI totalmente... Súper rígido. súper rígido. Incluso Sí. así. Diego, Sí, aportando la mirada... Ahora para vos, ahora para vos. Yo sé que no te voy a condicionar en nada, pero quiero otro tema. ¿Cómo, y me interesa mucho tu visión, cómo ves la proyección de Santiago del Estero? Fueron elecciones municipales, no es que sea menor, es muy importante, pero unas elecciones municipales le hicieron por lo menos un bollo bastante grande a la línea de flotación de la nave libertaria. ¿Cómo ves esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, en principio me parece que vamos dando cuenta que la sociedad estaba necesitando un canal de fusible, ¿no? A veces uno tiene la tentación de pensar que ¿por qué la gente no sale a la calle? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué no muestra su descontento? Y hemos visto que el sistema electoral sigue siendo el elemento más fiable, y eso también está implicando un sentido de madurez dentro de la sociedad. Elige el camino electoral, ¿no? Espera sus tiempos, mira, decide, define, y evidentemente lo que pasó en Santiago del Estero me atrevo a decir que es una muestra a nivel general, nacional, porque dentro del radar electoral hemos sido la única provincia que tenía esta instancia electoral, ¿no? Entonces, esa manifestación, esa expresión, esa voluntad de la sociedad tranquilamente puede ser una muestra hacia el escenario nacional. A eso uno también le va sumando que otros actores de orden nacional, sean dirigentes políticos o medios nacionales, han tomado con mucha interés este fenómeno en Santiago del Estero, ¿no? Bueno, también implica mucho también el posicionamiento que ha tenido el senador de la provincia de Santiago del Estero, su alocución en el Senado, la disputa por el sentido de qué modelo estamos hablando, también ha puesto las elecciones municipales en un plano nacional. Uno puede decir, bueno, eran elecciones municipales, pero las elecciones municipales es donde se juega básicamente la materialidad de la vida y en donde es el mapa más fiable para ver cómo está la sociedad, ¿no? Así que me parece que la sociedad ha tomado cada vez más este sentido de madurez democrático, buscando no el fusible de descontento por otros canales, sino el más democrático, que es la vía electoral, ¿no? ¿Cómo viste, y Zamora apareciera en la reunión de los peronistas? La oposición seguramente va a ser mucho más amplia de lo que estoy mencionando en la Argentina el próximo año de elecciones, pero el peronismo sigue siendo meridiano en esto. Y en esa reunión de peronistas fue invitado un radical. Un radical, la verdad, sí. Bueno, después de 2 años de letargo, sí. Se reúne la cumbre del PJ, pero no es una reunión pura, ¿no? No podemos decir que es una reunión absolutamente cani peronista, sino que la figura del senador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, va a, de alguna manera, a romper con la endogamia del peronismo, ¿no? No somos todos peronistas, ni todos K, ni todos zurdos, M, nada que ver, sino que estamos tratando de poner en la discusión de la mesa una disputa de una nueva hegemonía. Creo que vamos por ahí, ¿no? Esto que se llama la cadena de cuestiones equivalenciales, es decir, se empiezan a juntar y a reunir por realidades equivalentes, que son necesidades y demandas,
Eso permite construir hegemonía y yo creo que estamos en el proceso de una construcción hegemónica que le va a disputar el poder al oficialismo, ¿no? Nelson, la presencia de Zamora, ¿es Santiago del Estero o es el norte del país? Y bueno, mira, yo creo que hoy lo he notado también en lo que es la parte de turismo, ¿no? En el norte, que quizás antes trabajamos de manera mancomunada, ahora como que hemos estado un poco más dispersos. Tiene que ver con la línea que venían manejando los gobernadores con respecto al gobierno nacional, pero también tiene que ver con momentos, me parece. O sea, yo creo que hoy por hoy muchos gobernadores, por la situación de las provincias, se ven obligados a soportar ciertas cosas que no creo que al año las soporten. Bien, o sea, hoy, como lo ha dicho en su momento Zamora, algunos gobernadores colaboracionistas que digamos, apoyan ciertas cuestiones porque necesitan también los aportes del Tesoro Nacional. No sé si al año van a continuar en esa línea, porque al año, en el momento que se dispute los modelos de gestión, yo creo que la gran mayoría de los gobernadores va a estar de este lado, que es la mesa que se está construyendo. Es más, creo que el radicalismo también, oficialmente, ahí está Neme, yo creo que el radicalismo también se va a terminar sumando porque, obviamente, desde las bases el radicalismo tiene mucho más que ver con, o sea, no tiene nada que ver con el modelo de gestión que está llevando adelante Milei, ¿no? Hablando del radicalismo, precisamente me interesa mucho su mirada, Cecilia, o concejal. ¿Cómo ve ese dialoguismo quizá que haya desde la Unión Cívica Radical hacia... Perdón, aclaro que yo también soy radical, soy afiliado, militante de la Franja Morada. Hemos trabajado con Jacobiti. Bueno, Jacobiti, un gran referente. Pregunto, ¿y por qué pregunto yo? Pregunto. ¿Por qué están tan próximos en la mesa y parecen tan alejados? No, para nada. No, por eso digo que estamos muy cercanos. Y hoy Jacobiti lo nombro no en su rol quizás de la Franja Morada, sino que es el actual vicerrector, ni más ni menos que de la UBA. Y ha sido uno de los que ha puesto la cara, digamos, en lo que es la lucha, más allá que en lo personal tengo mis diferencias con él. Ha sido, digamos, un referente justamente en lo que es la defensa de la educación pública, el vicerrector de la UBA. Nadie discute, perdón, sí. Aquí vengo por acá. Censuran a uno. Habla uno. Nadie discute el tema de que sean militantes, nadie discute ni pone en tela de juicio el territorio que llevan a cabo. Lo que sí he planteado desde un principio, que hoy el partido no está en ese lugar, nada más. Pero nadie discute militancia, nadie discute afiliaciones, nadie discute sectores dentro del radicalismo, inclusive como habla de Jacobiti, el vicerrector de la UBA, pero que a su vez es el patrocinador de, creo que uno de los presidentes que más daño le ha hecho a nuestro partido, que es Martín Lustó. Entonces, ese es un tema, por eso te digo, el radicalismo es amplio. Hoy el partido no está ni en el oficialismo provincial ni está en otros frentes. ¿Es una crisis de identidad? No, en absoluto. Yo creo que el partido ha ido mutando y se han ido haciendo presentes dirigentes en donde han optado por prioridades personales o provinciales, como hablamos recién de los gobernadores que están alineados con el gobierno nacional, que como dice Nelson, es un tema provincial. Quiero para mi provincia recursos, me tengo que alinear, si no, no tengo nada, que como pasa aquí en la provincia. Claro, al año que viene no lo veo ni ahí con candidatos. Quizás de Entre Ríos sí. Valdés, sí, o Cornejo, pero también, o sea, hoy por hoy lo que decida la Convención Nacional es lo que va a marcar la línea del radicalismo. Cecilia, o solos, o en alianza, o con un frente. Cecilia, vi hace muy poquito una encuesta, una empresa cordobesa, que consultaba por la vigencia de los partidos políticos en este contexto. El radicalismo estaba atrás de todo. ¿Sí? Creo que eran 6 partidos, y si no me estoy equivocando, el radicalismo estaba sexto. Sí. ¿Dónde está el radicalismo entonces? Bueno, el radicalismo se está reconstruyendo. A pesar de que hoy hay 500 intendencias, hay gobernaciones puramente radicales,
se está reconstruyendo, porque siempre hemos formado parte al margen del 2001, y que Nelson lo va a meter a Macri otra vez. No, ha formado parte de una alianza. Cecilia, ¿pero dejaron de ser opción o es una impresión muy arriesgada la mía? La gente no lo ve como una opción, pero porque nosotros no nos hemos encargado de que nos vean como una opción válida. Pues nosotros hemos formado parte de Juntos por el Cambio durante mucho tiempo, le hemos dado la estructura partidaria al PRO, y el que ha crecido es el PRO, y el que va abajo es el radicalismo. ¿Ha sido un grave error eso? No sé si ha sido un error, en su momento ha sido una opción, cuestionada por muchos, aceptada por otros. Era como una alternativa, porque después de la experiencia del 2001, yo creo que el radicalismo, inclusive ahora, no estaba en condiciones ni con la fortaleza para salir adelante solos. Pero al formar Juntos por el Cambio, lo que te decía recién, y después nos topamos con un gobierno nacional que nos ha faltado el respeto, nos ha vapuleado, nos sigue vapuleando, y menos que menos nos ven como una opción. El radicalismo hoy se está reconstruyendo, como te decía hace un rato, hemos tenido un presidente que cuando ha hecho un repaso de su gestión en la convención, en la reunión de delegados nacionales para elegir el nuevo presidente, lo que he dicho en mi gestión, estaba contento por haber puesto el aire acondicionado en el Comité Nacional. Entonces, ¿qué podemos hablar ¿me entiendes? Entonces, ahora tenemos un presidente joven, es intendente Venado Tuerto, que por lo menos está ocupándose de recorrer el país con todos los funcionarios radicales, en todos los comités, con todo el partidismo que tiene que tener encima, y tratar otra vez de que el radicalismo gane protagonismo. Los valores están, los seguimos manteniendo, los vamos a seguir sosteniendo, vamos a seguir con la misma lucha partidaria de siempre, por más que a uno les moleste o les avergüence un 6%, que yo creo que no ven la otra parte de hoy estar como partido, pero bueno, hay que ver lo que decía la Convención Nacional. Marianela te planteó lo siguiente, porque parece que estuviéramos hablando nada más que entre radicales y peronistas. ¿Qué pasa con todo lo que también acompaña la política y otros partidos, ustedes con una gran vocación frentista también desde hace mucho tiempo? Y yo no creo que la Argentina, no sé, soy un tipo con bastantes años encima, así que me acuerdo era muy niño, pero me acuerdo del regreso de Perón y aquello que dio un muy buen resultado, un frente que nucleó a todas las expresiones políticas. ¿Habrá margen para esto? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo están trabajando ustedes? Sí, nosotros estamos trabajando en la construcción de una alternativa que se enfrente al gobierno de Javier Milei, ¿no? Me parece que en este sentido, como muy bien lo planteaba aquí Diego, respecto de la reunión del PJ, en donde se necesita peronismo, pero también se necesitan, ¿no?, de otros espacios políticos y sectores sindicales, sociales, etcétera, para poder hacer frente al gobierno de Javier Milei. Así que en ese sentido se viene trabajando fuertemente en los espacios nacionales, estamos en permanente contacto con el peronismo, con Máximo Kirchner, también con Kicillof, etcétera, quienes vienen representando y vienen ¿no?, aunando fuerzas para construir esa alternativa de cara a lo que se viene. Así que creo que un poco nos vamos a encontrar en ese espacio todos los sectores que representan parte del peronismo, creo, en su conjunto, una parte del radicalismo, una parte del progresismo. Me parece que esa es la amplitud que se necesita para construir una alternativa que sea seria y que dé pelea realmente a este modelo, pero no solo por dar pelea, ¿no?, sino por poner sobre la mesa cuáles son las necesidades de los argentinos que viene desatendiendo este gobierno, y que también tenemos que hacer un repaso respecto de los gobiernos anteriores que han propiciado la llegada de este gobierno. Entonces, bueno, me parece que es lo que se necesita en estos tiempos, pensando en las presidenciales del año que viene. ¿Qué vigencia crees que tiene el kirchnerismo hoy, si tenemos en cuenta que Cristina está, bueno, injustamente, es una definición mía, presa, condenada, no presa, injustamente condenada? ¿Qué vigencia tiene el kirchnerismo hoy? Porque el gobierno, el oficialismo, apunta siempre al kirchnerismo para echar en baja todo lo que esté a la vuelta. Bueno, me parece que puntualmente la de Cristina ha sido proscripta, y porque justo se da en un momento, ¿no?, en donde ella expresa que iba a ser candidata. Entonces me parece que ahí la justicia termina actuando con tiempos que son bastante raros para lo que suele ser sus tiempos históricos, ¿no?, o promedios al menos. Y nada, me parece que
hay una cuestión de jugar con del oficialismo que utiliza, ¿no?, al kirchnerismo como el riesgo Cuca, como generar ese miedo, como generar que es la única oposición, pero me parece que hay algo mucho más amplio que eso y que se viene construyendo desde distintos sectores, pero que calculo que van a terminar aunando a una sola expresión política. Supongo que se resolverá con paso o sin paso, pero seguramente va a ser una forma democrática de elegir quiénes van a representar estos valores, que creo que van a ser muy amplios en cuanto a los sectores que los convocan. Apeló a la mirada desde lo académico, ¿no?, del licenciado Ramos para consultarle. Ayer dialogábamos con el economista Castor López, ¿no?, aquí en Actualidad Política, y nos mencionaba que a lo mejor en Argentina, a partir de las elecciones de Mauricio Macri, ¿no?, con el balotaje, cada contienda electoral se defina para elegir al menos presidente en balotaje. ¿Coincide con esa mirada o cree que hay algo más y que esto a lo mejor sea un fenómeno coyuntural más que estructural, lo que estamos viviendo? Bueno, vamos a coincidir que el fenómeno social ha cambiado y va cambiando de una manera muy vertiginosa, ¿no? La sociedad cada vez más, si hay una variable de cambio constante, y si hay un anarquismo, siempre es el anarquismo social, ¿no? Ese mal humor que va, viene, fluctúa. Entonces, no es el anarquismo por ahí expresado de Javier Milei, sino que hay también un sector importante dentro de la sociedad que es un péndulo, ¿no? Y hay que darle mucha atención a ese péndulo porque es el que va de alguna manera direccionando lo que se va definiendo en las contiendas electorales. Pero constantemente, y vamos viendo nosotros también, un principio que se va dando es que nadie tiene la reelección asegurada, ¿no? Eso estamos viendo a nivel regional, que la reelección nadie la tiene asegurada. Esto te da una segunda pauta, que sigue siendo la soberanía popular, ¿no?, también con sus luces y sombras, pero sigue siendo la soberanía popular la que de alguna manera va dibujando el mapa político en la región. Siempre digo esto porque lo que pasó en el último mundial con la bandera de las Malvinas en Argentina, lo que ocasionó eso, lo que produjo el cimbronazo, la detención también de la extranjerización de tierra, listo, se frenó, pero surgió también de la expresión del sentido de esa soberanía popular que tiene una simbólica y una carga muy fuerte, ¿no? Hay otro elemento que hay que tenerlo en cuenta, que es endógeno, pero que nos va a impactar de manera muy fuerte y que va a proponer la agenda 2026-2027 y va a dejar principios éticos políticos muy fuertes, que es la llegada de León XIV, ¿no? Esa presencia de León XIV, que viene disputándole el sentido de cómo construir civilizatoriamente el mundo a la extrema derecha, porque lo viene tensionando de manera muy fuerte, va a marcar a la agenda. Eso también hay que tener mucha atención, porque de ahí también va a haber elementos que a nosotros nos van a poder tener para mirar cómo la sociedad, ¿no?, a partir de esa visita y de esa fuerza simbólica comunicacional va a comenzar a expresar, ¿no? Cuando aparezcan premisas o categorías como justicia social, paz, seguridad, salud, educación, en definitiva, cuando la materialidad de la vida vuelva a ponerse en la escena de la discusión de la agenda política, es lo que de alguna manera me parece a mí que va a terminar como reorientando la voluntad popular, ¿no? Y ahí hay que ver si hay reelección, no hay reelección, y cómo la sociedad argentina empieza a tomar vuelo en esta coyuntura histórica que va a ser en noviembre, ¿no? Estamos lejos, si les pregunto ya esto a los cuatro, ¿no?, teniendo en cuenta su experiencia política, también como militantes y demás, pero estamos lejos que lo que mencionaba Diego se meta en la agenda política, porque si bien uno con el discurso en las campañas o en las previas a las elecciones dice, bueno, no, que la vida, que la calidad de la educación, que la salud y demás, pero luego en gestión eso me parece que en el discurso, o al menos estamos viendo que desaparece. ¿Cómo se hace en un país tan, no digo polarizado, pero sí dividido por una grieta que parece no tener fin? ¿Yo? Bueno, gracias. Por favor. No, un poco relacionando con lo que venimos hablando del tema electoral.
a mí me parece que todo aquel que está en gestión, sea intendente, gobernador, no puede continuar apoyando este modelo, porque es un modelo que tiende a quitar los recursos con los que justamente tiene que después el gobernante dar la cara ante la gente. Entonces, más allá de que hoy lo tenga que hacer por una cuestión de conveniencia o porque, digamos, la distribución del presupuesto está en la discrecionalidad, un gran porcentaje en la discrecionalidad del presidente, yo creo que el año no va a ser así. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que de algún modo, quizás solapada, esa discusión ya está, esa pelea entre modelos está. Nada más que lo que se ve hoy en la superficie es otra cosa, va mostrando otra cosa, va mostrando capaz que algo un poco más parejo, no, pero hay algunos gobernadores, intendentes que están apoyando este modelo, que creo que todo ese manto se va a develar a más tardar al principio del año que viene. ¿Por qué crees, Marianela, que la sociedad santiagueña parece haber tomado una distancia pero abismal del resto del país? Ya sé que hay provincias donde las cosas también se resolvieron o se resuelven más o menos como en Santiago del Estero, y me refiero a tomar una posición frente al gobierno nacional. Estoy hablando de esto. ¿Por qué en Santiago del Estero es tan marcado esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? Bueno, me parece que es un poco este debate, ¿no?, que ya se ha ido metiendo en las familias, me parece a mí, ¿no? Nelson marca en términos de gestión, yo lo puedo marcar en términos de familias, en términos de cómo lo vivimos todos los días los ciudadanos de a pie. O sea, se debate la educación y todos tenemos algún familiar, amigo, vecino, nosotros mismos estamos estudiando y vemos el deterioro de la calidad en la educación, el acceso a la salud. Tenemos algún amigo, vecino con obra social, sin obra social, en la salud pública, que está deteriorada la salud pública, los jubilados con la mínima, la discapacidad que no logra resolver sus terapias. Bueno, me parece que todos los frentes están abiertos y creo que de una u otra manera te lleva a poner estas cuestiones sobre la mesa y a partir de eso ver de qué manera elegir, de qué manera ir a votar. Entonces, el análisis que nosotros hacemos de esta elección municipal, linkeándolo con lo nacional, tiene que ver con eso. Me parece que se están discutiendo dos modelos y bueno, a partir de estos dos modelos tenemos dos posiciones, una posición Milei y una posición anti-Milei. Entonces, me parece a mí que es un debate que ya está sobre la mesa, que ya se viene sintiendo. Creo que todos estamos peor de lo que estábamos antes. Entonces, me parece que esto ya se siente, ya es evidente. Y no solo lo decimos nosotros como personas, entre comillas, de la política, sino que lo dicen los números, lo dicen las encuestas, cuáles son las preocupaciones que tienen las personas hoy en día, los datos de pobreza, lo dicen los datos de consumo, la cierre de las pymes, las pérdidas de empleo formal, cómo se traslada, cómo se pierde calidad de empleo y terminamos en monotributo o autónomos en el mejor de los casos y si no directamente a la changa. Entonces, bueno, me parece que eso, ese combo ya es una cuestión que se percibe de manera directa y que también pone en jaque la forma en la que pensamos. Creo que hay un montón de personas arrepentidas, un montón de personas que pensaban que era por este lado. ¿Estará ¿Estará pasando algo de esto, por ejemplo, en provincias como Córdoba, como Santa Fe o Mendoza? ¿Habrá algo de esto realmente o la gente no termina de entrar en razón? Y bueno, lo que dicen las encuestas es que hoy tiene, digo, a nivel nacional, el gobierno de Milei tiene una aprobación que ronda entre el 30 y el 35%, depende de qué encuestadora, ¿no? Entonces tenemos una amplia, un porcentaje muy amplio que hoy no está aprobando esta gestión. Entonces habrá que ver, ¿no?, después cómo se acomoda en cuanto a los candidatos, si efectivamente eso se traslada en intención de voto o no. Pero bueno, me parece que hay una cuestión que ya está sobre la mesa, que se siente y que también es lo que te lleva a tomar una decisión frente a una elección este año aquí en los municipales, pero también pensando en lo que va a ser el año que viene con las presidenciales. Ahí, perdón, ¿no? Sí. Con lo que decías con Córdoba me he hecho acordar, porque bueno, Córdoba ha sido una referencia electoral en las últimas presidenciales, y también hace no mucho tiempo me acuerdo del intendente de Embalse, que daba una entrevista llorando, ¿te acuerdas? Y también con el impacto en lo que es las provincias más industrializadas, entre esos Córdoba, que están teniendo todas estas medidas. Y yo me pregunto eso también, ¿qué pasará en Córdoba? ¿Seguirá teniendo eso? ¿No? La verdad que es como una gran incógnita. A ver, no, bueno, primero a Diego ha quedado en el tintero de cuando al principio preguntaban si sorprendía de que el senador haya estado en la reunión de los dirigentes peronistas. Yo creo que no tiene que sorprender porque siempre ha seguido él ese modelo con los que han gobernado en el país en su momento. Primero. Segundo,
hay que ver si siguen los mismos actores, qué va a pasar con el gobierno nacional que yo planteaba el otro día, porque justamente el gobierno nacional es producto de todo eso. Es producto de los gobiernos anteriores, sumado al macrismo, etcétera, la Junta por el Cambio. No, es un producto. Se cura antes autocrítica aquí es Me cura general, antes, porque si le piensa porque Macri, aquí cuando la Macri... autocrítica tiene que ser para todos, para todas. Entonces es un producto. Santiago siempre se ha mantenido al margen de lo que ha sido de gobierno, pero lo que planteaba el otro día es Santiago plantea la pésima elección del oficialismo nacional por la dirigencia nacional o por la dirigencia provincial. Son dos cosas diferentes, me parece, ¿no? Pero bueno, en Santiago somos un mundo aparte, o sea, estamos acostumbrados... Se puede decir que los gobierno. inútiles son los libertarios de Santiago, ¿no? El presidente. Y es que ni si son libertarios, fíjate, los candidatos, ninguno es libertario puro, ¿no? Ninguno son paladar negro lo que han presentado. Así que, ahí podemos conversar de que hay que ver por qué lado, si lo nacional también cae en lo provincial. Pero en Santiago siempre vamos a sentir un poco más la crisis, porque siempre digo que venimos de atrás en muchas cosas, pero bueno, esto es lo que hay y la reelección o no reelección va a depender de lo que nosotros queramos para más adelante. Yo escucho gente que hoy está en desacuerdo en haber votado a este gobierno nacional, pero también gente que charlando me dice, no, lo voy a seguir votando. Entonces como que son comerciantes, no estoy hablando ni de empresarios ni nada por el estilo. Hay que ver qué es lo que se quiere, igual falta un tiempo. Yo creo que hay que ver la oposición que se plantea del otro lado, es cómo va a resolver muchas cosas para el año que viene. Estos comerciantes con los... Perdón, no quiero parecer xenófobo. Gente del centro era muy... Sí, señor, y muy conocidos que en su momento, inclusive antes de hacerlo charlado, le digo, ¿vos lo volverías a votar? Sí. Están justificados entonces. No, de hecho sí, pero sí, y si no vendo, no compro y las cosas no aumentan. Y bueno, entonces por eso te digo, no te estoy hablando de la despensa del barrio ni nada por el estilo, estoy hablando de comerciantes del centro, ¿no? ¿Ve potable o posible quizá para 2027 un gran pacto opositor al liberalismo de Milei? Dejando los egos de lado, que eso es principal, uniendo, pensando en el bien de los argentinos. Por supuesto que todo es posible. Yo siempre he dicho que el diálogo nunca se ha cortado, bajo ningún punto de vista. Al contrario, siempre en lo que sea a favor del argentino, y aquí en Santiago del Estero, lo que sea en favor del santiagueño, en favor del ciudadano de la capital, hablando de las intendencias, que hablaba él recién, que las 26 intendencias marca, por supuesto, un camino que se va a seguir, todo es válido, pero siempre hay que ver si siendo los mismos actores se puede hacer frente. Y hablando de, perdón Ariel, de los mismos actores y apelando al análisis del licenciado Ramos, ¿no? ¿Cristina pasó o Cristina puede resurgir? La pregunta me va a hacer. de la frutilla. Hay un dato interesante ahí, de un 26% de una encuesta que dice, ¿usted volvería a votar al kirchnerismo? Depende de quién. Y es un 26%, ¿no? Y ese depende quién también tiene que ver mucho con lo que estamos hablando aquí, ¿no? La sociedad cada vez más también se pone exigente, ¿verdad? Y también le pone una exigencia a todo el arco dirigencial, porque no es que vamos a entrar el progresismo por descarte, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. La gente está desilusionada, se cansó, se siente defraudada, siente que la estafaron, ahora entramos nosotros, ¿no? Como algo automático, y esa no es la lógica, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad de madurez política e institucional. Creo que podemos llegar a coincidir que tampoco los partidos políticos significan lo que significaron en algún momento, ¿no? Tanto el peronismo como el radicalismo. Lo que sí no está en discusión son los principios éticos políticos que esos partidos en su naturaleza conllevan, ¿no? Que son similares. Claro, exactamente, totalmente. Pero es que yo pienso que también el discurso del oficialismo nacional es reducir el arco opositor al kirchnerismo, digamos. El kirchnerismo puro será algún porcentaje. Zamora, digamos, aquí le ganó al kirchnerismo en el 2005. Cuando fue desde el radicalismo se le ganó al kirchnerismo aquí en el año 2005. Bien, después, cuando le tocó gestionar y hacer la gran concertación, la concertación plural, sí participó en lo que es la parte de gestión.
como gestionó también con Macri cuando fue presidente, más allá de la diferencia política. Entonces, hoy, es decir, o es Milei o volvemos al kirchnerismo, no es tan así. Hay un arco político muy amplio en el que están representadas distintas fuerzas y que yo creo que van a estar distintas fuerzas, entre esas el radicalismo, otro tipo de partidos populares, no va a ser 100% kirchnerismo. Disculpa, Sí. perdón, no digo, por eso la presencia de Zamora en esa cumbre nacional, cuando decíamos rompe la endogamia, Sí. es el dato ahí, ¿no? Es la invitación, lo que dice también Marilena, es la invitación a la construcción de un pacto económico mucho más amplificado, ¿no? Y eso significa la aparición de otros actores y de otros sectores que construyan una hegemonía mucho más plural y que sea seductora al electorado argentino, ¿no? Sí, pero no contestaste si está vigente o no. No, por eso digo. Momento. Pero por eso digo. Bueno, ya voy. Por eso digo, la presencia Espero. de la presencia de Zamora en esta cumbre es eso. ¿No? No son los purismos ya. Vuelvo sobre la pregunta directa, pero me quedó flotando algo por ahí. Yo descreo en en esas cuestiones que se lanzan en esta Argentina en estos últimos años, estoy hablando 10, 15, 20 años, de que son siempre las mismas caras. La verdad, yo conocí, me gusta mucho la historia, no como historiógrafo, como historiador. Yo conocí la vigencia de hombres, por ejemplo, del radicalismo que trascendieron las décadas en la historia de la Argentina. Eso Cecilia no me lo va a discutir. Y también el marco del peronismo. Algunos dirigentes se mantuvieron por, arreglos que poco tenían que ver con los cauces que marcan la República, o los senderos o los caminos que marcan la República o la democracia misma. Pero yo la verdad no creo, me parece que eso de son siempre las mismas caras, me parece que tiene una segunda intención o una intencionalidad. Creo que acá los que tienen votos. Después habrá que discutir cómo se consiguen o cómo se juntan esos votos. Pero me parece que, hombres y mujeres de la política que hoy en esta coyuntura son insoslayables. Creo que Cristina es insolayable y eso que está presa. Creo que Cristina es insolayable. Creo que no se puede ignorar a Sergio Massa, más allá de que le descargaron contenido, lo hicieron culpable de la inflación de los últimos, 50 años creo que dijeron, que Massa era el responsable de toda la inflación. Si hoy es 2,1 es por culpa de Massa. Massa estaba ido en estos últimos 2 años. Bueno, y lo mismo digo con Kicillof, más allá de que le quieran poner o colgar la etiqueta que quieran colocarle, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Parece que no se puede prescindir de ninguno de esos hombres y de muchos otros. Sí o sí, pregunto, ¿tiene que ser el candidato del puerto? ¿No puede venir del norte, de Cuyo, de La Pampa? De Santiago. Del sur, no sé, del litoral. Digo, porque a las claras están demostrando, pueden tener experiencia de gestión y demás, pero hubo cosas, me parece, ¿no? A nivel país que no estuvieron bien manejadas. Independientemente del partido político, ¿no? Sí, después los nombres ya tienen que ver más que nada con una estrategia, hay que ver cómo queda el escenario, hay una intención de parar con el tema de las PASO, de sacar las PASO. Entonces yo creo que va a tener mucho que ver eso, ver cómo queda el escenario y después, obviamente quienes saben del tema definirán cuál es la estrategia y cuál es el mejor candidato para ese momento. 54 minutos de o la candidata, una. 54 minutos de la una de la tarde. Les pido algo. Para quienes nos están viendo y obviamente escuchando también a través de la radio, ustedes verán que no pensamos todo lo mismo, pero acá no hubo escándalo, ¿no? Acá hubo un intercambio muy rico de ideas. No, afuera. agradezco a los invitados por la posibilidad de desde su posición, postura política, identificación ideológica, traer por lo menos a esta mesa para que lo escuchen cientos de miles de personas a través de nuestros medios, puedan ver cómo está el país y cómo está la provincia. Le pido, lo último, empezamos de allá, del extremo para acá, arrancando con Dieguito, gran amigo, les pido, muy cortito, 2 o 3 palabras, ¿qué cosa buena le dirías a los santiagueños? Porque el país está de cabeza, el país está mal. Yo en esto no me voy a bajar ni me voy a disculpar con nadie. El país hoy manejado por Milei es una desgracia y es un desastre. Esas 2 definiciones. ¿Qué le decimos a la gente para plantearle que esto puede ser mejor? Bueno, si hay algo que nos caracteriza a los argentinos y sobre todo al santiagueño es que se sabe reinventar, ¿no? Ese famoso chango deja de inventar. Bueno, creo que tenemos que posicionarnos desde ahí,
tener la tranquilidad de que tenemos a lo largo de la historia muchas ventanas que nos han mostrado que hemos estado en estas situaciones difíciles de crisis y de situaciones muy complejas. Pero también están las otras ventanas que nos han mostrado y demostrado que hemos podido salir, ¿no? Y siempre es con la voluntad de la persona, con la confianza, con la entereza. Así que yo creo que no hay que perder primero la autoestima y la esperanza de que de manera colectiva la sociedad conjuntamente podemos salir, ¿no? Cecilia. Bueno, como quien, no voy a decir mi edad, pero como quien ha pasado por todos los gobiernos desde el 83 que estaba en la universidad, creo que el argentino, y con más razón el santiagueño, tenemos, como dice Diego, la poder reinventarnos. No debemos perder la esperanza, pero sí tenemos que tener en cuenta el futuro, no solo el nuestro, sino para los jóvenes, para los niños, que ellos son el futuro, sobre ellos tenemos que pensar. Nosotros siempre estamos aprendidos, entonces ya tenemos un trayecto en donde tenemos que readaptarnos a los cambios, pero tenemos que pensar en ellos. El santiagueño tiene el poder, como te decía recién, una resiliencia tremenda, que no pierda las esperanzas, pero que piense bien, porque el año que viene, así como este año hemos decidido quién queremos que nos maneje en la parte municipal, quiénes nos van a tener, también que pensemos en el tema nacional. Bien. Marianela. No, yo decir que creo que la Argentina ha pasado por muchos momentos muy terribles y que aún así hemos sabido salir. Creo que la construcción de la esperanza también viene del encuentro con un otro, con una otra, entonces me parece que los espacios de encuentro, de comunidad, ¿no? De salir a organizarnos en pos de un objetivo en común, una actividad solidaria, alguna causa que nos movilice, tienen que ser la forma de atravesar estos tiempos para después pensar en lo que se viene. Así que creo que la esperanza se construye a la par, se construye entre todos, entre todas, y a partir de eso creo que es posible que podamos salir de este momento muy triste y angustiante para muchas personas, pero también con un camino andado, ¿no? En donde hemos tenido la posibilidad de salir de tiempos incluso más oscuros y más crueles en nuestro país. Así que creo que lo mejor siempre está por venir y creo que para eso hay que seguir abonando a la esperanza y a la construcción colectiva. Nelson. Bueno, más allá de las diferencias con quien está en la mesa, somos todos santiagueños, nos vemos las caras prácticamente todos los días en la calle. Yo estoy seguro que todos aquí somos orgullosos de ser santiagueños, que estamos orgullosos también en defensa del federalismo y que el año que viene va a requerir de que estemos todos juntos y no tengo la menor duda de que así va a ser. Sí. Lo que siempre digo, para terminar, el bien común no tiene bandera política. Amén. A los invitados, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, a ustedes, perdón. Señor.